Continuando con el siguiente tema, vamos a hablar de los tejidos cartilaginoso y tejido óseo. Ambos son tipos de tejido conjuntivo especializados que le van a brindar soporte al cuerpo y órganos internos. El tejido cartilaginoso le puede brindar cierta flexibilidad, mientras el tejido óseo va a brindarnos resistencia a la deformación. Y para su estudio vamos a iniciar con el tejido cartilaginoso. Este está constituido por células, fibras y una sustancia fundamental altamente hidratada. Mientras que las fibras le van a brindar resistencia a la tensión, la sustancia fundamental le brinda flexibilidad, y esto es mediante los proteoglucanos que se encargan del secuestro de agua. Tenemos tres tipos de tejido cartilaginoso: el cartílago hialino, que está constituido por fibras colágenas tipo 2, el cartílago elástico, que está constituido por fibras colágenas tipo 2, pero también va a presentar fibras elásticas, y el fibrocartílago, que está constituido por fibras colágenas tipo 2, así como fibras colágenas tipo 1, las cuales son desarrolladas por los fibroblastos que se van a encontrar en él. Es importante mencionar que el tejido cartilaginoso es un tejido avascular, por lo tanto va a tener una pobre difusión de nutrientes y también va a tener una pobre respuesta a la curación de las lesiones que llega a presentar. Iniciando con el cartílago hialino, este está constituido por diversas sustancias, ¿verdad? De sus fibras es las fibras colágenas tipo 2, pero también vamos a encontrar hialuronato, proteoglucanos y principalmente agua. De hecho, el 80% de la matriz extracelular corresponde a agua. Vamos a analizarlo en este corte de tráquea, en el cual estamos observando tejido cartilaginoso, por lo que estamos hablando de la región anterior de la tráquea. Vamos a mencionar rápidamente las capas de la tráquea. La tráquea está constituida por una capa mucosa, la cual está revestida por epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Debajo de ella vamos a observar membrana basal y tejido conjuntivo laxo. Se continúa con la capa submucosa, la cual corresponde a tejido conjuntivo denso, y en la que vamos a encontrar glándulas mucosecretoras con su conducto excretor. Además podemos observar al tejido cartilaginoso, este es cartílago hialino, el cual está rodeado por un pericondrio. El pericondrio a su vez se va a dividir en pericondrio externo, constituido por fibroblastos y tejido conjuntivo, pericondrio interno, en el cual vamos a encontrar los condroblastos. Estos condroblastos, conforme van madurando, van produciendo lo que vienen siendo los proteoglucanos encargados del secuestro de agua. Dichas células pueden duplicarse y formar grupos isógenos que van de 2 a 4 células. Recuerden que los grupos isógenos pues va a depender mucho de la orientación del corte para poder apreciar su componente celular completo. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo isógeno de 4 células, otro de 2 células. Aquí da la apariencia de ser un grupo isógeno de 3 células, pero sabemos que debe de haber una cuarta célula por ahí que no salió en el nivel de corte. Un grupo isógeno de 2 células. Recuerden que estos condrocitos están rodeados por una cápsula y se encuentran sumergidos en una matriz territorial, la cual tiene esta coloración un tanto oscura, es rica en proteoglucanos. Entre cada grupo isógeno vamos a encontrar una matriz interterritorial, la cual es un poquito pálida, ya que en esta matriz vamos a encontrar abundante componente de agua. Es una matriz altamente hidratada, lo que le brinda esa coloración un poquito más clara comparado con la matriz territorial. Nuevamente, grupos isógenos y el pericondrio. Aquí tenemos otra orientación del corte, pero básicamente es lo mismo. Observen todas las estructuras. Y por último tenemos la capa adventicia. Adventicia que se une con el esófago, no presenta células mesoteliales. Esa es la diferencia de una adventicia a una serosa. La serosa se encuentra en el abdomen, rodeando lo que viene siendo al tracto intestinal, y también pues la vamos a encontrar rodeando a los pulmones o en la pleura.
Otro ejemplo, tenemos al cartílago hialino articular. Este se va a encontrar en las zonas donde hay articulaciones, ¿verdad? Como su nombre lo dice. Por lo tanto, lo vamos a encontrar a nivel de las epífisis, por ejemplo. Haciendo un acercamiento, podemos observar que este tejido articular está constituido también por condrocitos, dispuestos en grupos isógenos de 4 células, rodeados por una matriz territorial y a su vez por su matriz interterritorial. Tiene su región basal, la cual se une con el tejido óseo formando esa marca de marea, y su cara libre, que es la cara articular, en donde está en contacto con el líquido sinovial que forma parte de las articulaciones. También podemos analizar en este corte secciones de metáfisis, que es similar es cartílago hialino pero en crecimiento. Tiene su zona de secuestro donde vamos a encontrar reservorios de condrocitos y su área de proliferación en donde las células entran en hiperplasia, multiplicándose y después en hipertrofia, aumentando su tamaño. Así como el área de osificación, formando tejido óseo a partir de un tejido cartilaginoso precursor. El cartílago elástico es muy similar al cartílago hialino, solo que va a presentar fibras elásticas dentro de él, y otra característica pues es que está localizado en puntos muy específicos del cuerpo. Lo podemos encontrar a nivel del epiglotis, como es en este corte, lo podemos encontrar en la trompa de Eustaquio o en el pabellón auricular. Recordemos que el cartílago elástico es un tipo de cartílago que continúa creciendo a lo largo de la vida. Es por ello que observamos personas de tercera edad con orejas más grandes, una prominencia a nivel de lo que viene siendo el epiglotis en la cara anterior del cuello, entre otras. Vamos a hacer un acercamiento. Ok, observamos aquí tejido cartilaginoso de tipo elástico, muy similar al cartílago hialino, con su pericondrio, la proliferación de los condrocitos y ese patrón que se observa como atigrado, que corresponde a las fibras elásticas. Que si nosotros lo observamos con otra tinción, como es en este caso una tinción de Verhoff, el cual resalta las fibras colágenas, podemos apreciarlo de una mejor manera. Muy bien. Aquí lo observamos de color negro. Y analizando la epiglotis, como saben, es una válvula que se encarga de separar el esófago de la tráquea, y al estar en contacto con la luz de ambas estructuras, pues va a presentar por ambos lados un revestimiento epitelial. Ambas caras están revestidas por epitelio plano estratificado, no queratinizante. Recordemos que el tejido epitelial le vamos a dar su nomenclatura por los estratos celulares, pero también por la morfología que presente su último estrato celular. Vamos a refrescar la página para poder apreciar este tejido epitelial. Es un epitelio plano estratificado, no queratinizante. Aquí tenemos su estrato basal, es un poquito más oscuro ya que la célula es inmadura, no contiene casi citoplasma y lo que estamos observando es una tinción de puros núcleos. Conforme madura la célula va adquiriendo mayor cantidad de citoplasma y le brinda esa coloración eosinófila o un poco más rosado. Recuerden que también es un tejido avascular y sus nutrientes van a provenir del tejido conjuntivo laxo que se encuentra debajo de él. Otras estructuras que podemos observar aquí a nivel de la epiglotis son glándulas mucosecretoras y conductos excretores. Aquí tenemos secciones de glándulas mucosecretoras y conductos excretores. Las glándulas están revestidas por un epitelio cilíndrico simple y para ello tenemos que orientarnos. Tenemos la luz de la glándula, por lo tanto esta es la cara basal de la célula. Cara apical hacia la luz, cara basal y la cara lateral de la célula. Es una célula más alta que ancha, por lo tanto es un epitelio cilíndrico simple. A diferencia del conducto excretor, el cual está revestido por epitelio cúbico simple. También podemos observar secciones de tejido adiposo,
Este es el núcleo de un adipocito. ¿Okay? Recuerden que la cola del adipocito se pierde con las preparaciones, ya que el tejido es sumergido en parafina que se encuentra aproximadamente a 60 grados centígrados. Y podemos observar también algunas estructuras vasculares, como es la presencia de esta arteria y nervios periféricos. Entonces, analizamos todo esto bajo la tensión de Verhoeven, por ejemplo. Podemos apreciar las fibras elásticas de los vasos sanguíneos, ya que también contienen numerosas fibras elásticas, similar al cartílago y al lino, solo que en este caso están muy bien organizadas en sentido centrípeto a la luz del vaso sanguíneo. En esta arteria podemos observar a nivel de su túnica íntima estas estructuras teñidas de color negruzco que corresponden a las fibras elásticas, con ese patrón ondulante característico. También podemos observar algunas fibras en su túnica media, así como en la unión de la túnica media con su túnica adventicia. Muy bien, en esta siguiente imagen podemos observar secciones de pabellón auricular. Okay, nuevamente tiene epidermis o dermis en ambas caras. Es epitelio de tipo plano estratificado queratinizante. Pero vamos a enfocarnos en el componente cartilaginoso. Este es cartílago elástico. En este caso la tinción que se utilizó fue una tinción tricrómica de Masson. Resalta al tejido conjuntivo de color azul, al tejido muscular de color rojo, al tejido epitelial de color rojo también. Y en este caso está tiñendo a las fibras elásticas de color rosa. Tenemos el pericondrio con su cara externa e interna, recuérdenlo. Los condrocitos en grupos isógenos y las fibras elásticas. Y si continuamos analizando por esta región, podemos observar secciones de epidermis con epitelio plano estratificado queratinizante, la dermis papilar debajo de ella, que es tejido conjuntivo laxo, dermis reticular, que es tejido conjuntivo denso. Así como diversos anexos, aquí tenemos folículos pilosos y glándulas ecrinas. Muy bien, continuando con el fibrocartílago, este se va a encontrar en los puntos de soporte, por ejemplo, en los meñiscos de las rodillas, en los discos intervertebrales. Está constituido por dos componentes celulares y dos componentes de fibras colágenas. Vamos a contener a los fibroblastos, que producen fibras colágenas tipo 1, y condrocitos, que producen fibras colágenas tipo 2. De hecho, el fibrocartílago va a presentar dos tipos de tinciones. La tinción eosinófila, que corresponde a la región fibrosa, y la tinción basófila, que corresponde a la región cartilaginosa. Vamos a encontrar entre ellas fibroblastos a nivel del componente fibroso, que son alargados. ¿Okay? Núcleos alargados, fusiformes. Y el componente cartilaginoso, que está dispuesto en grupos de células, ya sean individuales o en grupos isógenos. Y esto le va a brindar ese soporte al cuerpo, nos va a permitir realizar cargas mecánicas. Muy bien, el desarrollo del cartílago viene mejor explicado en el libro. Les encargo que lo lean del capítulo del libro. A grandes rasgos este se va a dar por dos tipos de crecimiento. Tenemos lo que viene siendo el crecimiento por aposición y el crecimiento intersticial. El crecimiento por aposición pues, proviene de un pericondrio, ¿verdad? O de una cara externa. Bueno, recordemos que este corte corresponde a un hocico de cerdo, tal cual es como lo refiere, en el que ya lo hemos observado en otros capítulos anteriores, ¿sí? En el que nos vamos a enfocar en el componente cartilaginoso en esta ocasión. Tenemos el pericondrio y por aposición, ¿verdad? Va a haber un crecimiento de condrocitos o una proliferación de estos. El crecimiento intersticial se va a dar dentro de los mismos tejido cartilaginoso y se puede dar siempre y cuando haya una matriz laxa en donde pueda continuar creciendo el condrocito. Porque aparte de desarrollar una división mitótica y una duplicación celular, también requiere un medio en el que pueda producir su propia laguna y su propia matriz territorial. En la periferia o alrededor de ella podemos observar secciones de tejido óseo,
algunas estructuras nerviosas y vasculares. Continuando con el hueso, este le va a brindar protección al cuerpo, soporte, resistencia a la deformidad, entre otros. El hueso histológicamente se va a dividir en hueso compacto y hueso esponjoso. En anatomía se divide de otra manera, ¿verdad? Tenemos huesos tubulares, huesos planos y huesos irregulares como los de las vértebras, el mastoides, entre otros. Y también se van a dividir en huesos largos y cortos. Pero en histología lo vamos a dividir solamente en hueso compacto y hueso esponjoso. Tenemos un ejemplo de ambos, ¿ok? Hueso esponjoso, que va a contener lo que viene siendo médula ósea. En este caso no se observa por la preparación del tejido, pero en estos espacios claros encontraríamos ya sea médula ósea roja o amarilla. Y hueso compacto, que es un poco más denso. De hecho, aquí lo podemos observar mejor. Un poco más denso. Aquí nosotros hacemos un acercamiento. Vamos a observar su cara externa o periósteo. Su porción interna, que corresponde a conductos de Harbers, con sus material osteoide centrípeto al conducto de Harbers, lo que forma una osteona. Por lo tanto, el osteón es una estructura constituida por varios componentes. Ahora, el tejido óseo está constituido principalmente por osteocitos. Los osteocitos van a provenir primeramente de un osteoblasto que se encuentra ya sea en el periósteo o dentro de estos canales, a lo que le denominamos endoosteo. Una vez que estos osteoblastos están rodeados por matriz ósea, lo vamos a denominar como osteocitos. Y otro componente celular que vamos a encontrar en él son los osteoclastos, que se encargan de degradar el hueso, pero más adelante lo vamos a observar mejor. Muy bien, aquí tenemos un corte de microscopía electrónica en el cual podemos observar la diferencia entre hueso compacto y hueso esponjoso. Este es un corte de tibia. Observamos en la periferia secciones de hueso compacto, como su nombre lo dice, ¿verdad? El material osteoide compacto, a diferencia del hueso esponjoso, que semeja mucho a una esponja. De ahí viene su nombre. Observen que todo este tejido óseo, ¿verdad?, está constituido por una matriz mineralizada, la cual tiene un grosor específico. Hay diversas patologías en el desarrollo de este tejido óseo. Por ejemplo, tenemos la osteoporosis, que es un adelgazamiento que se da principalmente por desmineralización, una pérdida de los minerales que forman el tejido óseo. Una disculpa muchos por el trabalenguas. Pero esto se va a predisponer, este adelgazamiento de los tabiques óseos va a predisponer a los pacientes a fracturas que se desarrollen por mecanismos muy sencillos, por caídas muy sencillas, cargas mecánicas muy sencillas, ya que es un tejido óseo frágil. Y pues la osteoporosis, que es un ejemplo, ¿verdad? Hay muchas patologías en el desarrollo del tejido óseo, pero por ejemplo, estamos hablando de la osteoporosis. Esta se da principalmente en pacientes de tercera edad, suele darse más común en mujeres, pero también se puede dar en hombres, por supuesto. Y esta decalcificación pues se puede dar por diversas causas, ya sean hormonales, por algunas causas metabólicas, entre otras. Entonces, ahora muchos ya saben lo que es un hueso compacto, hueso esponjoso y un ejemplo de lo que es la osteoporosis, que en el libro viene un ejemplo de todo ello, de una manera muy completa. Continuando con el estudio del tejido óseo, vamos a analizarlo de esta manera. Tenemos el tejido óseo en dos cortes, un longitudinal y uno horizontal. En el corte horizontal vamos a observar las diversas estructuras del tejido óseo. Tenemos el periósteo y por dentro el endoósteo. Ambos contienen osteoblastos. Y osteoclastos, por supuesto, que se encargan de la remodelación ósea. ¿A qué me refiero con remodelación? Pues a que destruyen y fagocitan al tejido óseo viejo o antiguo para que se desarrolle nuevo. Vamos a encontrar que los osteocitos se disponen formando este patrón centrípeto a los conductos de Harbers, lo que forma la osteona. La osteona es la unidad estructural y funcional del hueso. Las osteonas pues son estructuras cilíndricas que van creciendo a lo largo del eje del tejido del hueso. Estas osteonas contienen el conducto de Harbers por donde van a pasar las estructuras vasculares y nerviosas. Están rodeadas por osteoblastos nuevamente y estos osteoblastos forman osteocitos, ¿okay?, que continúan formando esa matriz ósea.
Cada ostiona se va a unir con otra ostiona por medio de esta cemento, ¿ok? Que es este material basófilo que estamos observando alrededor de la ostiona. Algunas lagunas de resorción, ¿verdad? No son propiamente ostionas, pero aquí vamos a observar más ostionas. Muy bien. Cada ostiona está comunicada una con otra entre sí por medio de conductos de Boltzmann que vamos a analizar más adelante. Y por fuera tenemos tejido conjuntivo con osteoblastos nuevamente. ¿Okay? Aquí se encuentra el núcleo de los osteoblastos. Los osteoclastos son células gigantes multinucleadas con su laguna de resorción. Aquí no se encuentra ninguno, pero pues ya los hemos visto. Si lo analizamos en un corte longitudinal, se va a apreciar de esta manera la ostiona. Tenemos el conducto de Harvest, pero en este sentido de corte vamos a observar que el tejido óseo se encuentra en una manera longitudinal paralelo al trayecto del conducto de Harvest. Por eso es que no observamos esa disposición centrípeta. Podemos estudiarlo de diversas maneras. Por ejemplo, aquí tenemos otro corte histológico. Son cortes ya más delgados, ¿verdad? Como una oblea. Así más o menos lo asemeja la página. Y estas tensiones donde vamos a poder resaltar todo ese componente tanto de matriz extracelular como el componente celular. Vamos a buscar el punto donde podamos analizar o la orientación de corte adecuada donde podemos analizar las ostionas, como por ejemplo esta. Si es una ostiona, recuerden que el corte es oblicuo, por eso da la apariencia que está más lateralizada la matriz del conducto de Harvest, pero ya sabemos que no es así. Aquí tenemos otra ostiona. ¿Okay? Tenemos las ostionas con su cemento, los osteocitos en su laguna. Ese es el núcleo de los osteocitos rodeados por una laguna. Ostiona, conducto de Boltzmann, que lo va a unir con otra ostiona, ya que los vasos sanguíneos se tienen que ramificar, debe de continuar el componente vascular, el componente nervioso. Por ejemplo, aquí debe de estar en contacto con la luz para brindarle lo que viene siendo el aporte de nutrientes vascular hacia la médula ósea, ¿okay? Etcétera. Vamos a irnos con los links de la página. Aquí estamos en la imagen superior izquierda ubicados. Tenemos el conducto de Harvest con su ostiona, conducto de Boltzmann. ¿Okay? Vamos a analizarlo con esta otra tensión. Una tensión muy bonita. Observen que perfecto se aprecian las ostionas. Es muy importante resaltar dónde termina y dónde inicia la siguiente ostiona y su cemento que las une. Parecen corteza de árboles. Es muy bonito el cuerpo, muchachos. Y más cuando tiene la teoría para poder apreciarlo. Conducto de Harvest, condrocitos y canalículos. Recuerden que los osteocitos se comunican unos entre sí, presentan flujo de linfa, flujo de sustancia fundamental, sustancia extracelular por medio de estos canalículos. Entonces no están totalmente aislados los osteocitos, ¿verdad? Se encuentran comunicándose uno con otro. Aquí tenemos un corte de microscopía electrónica donde podemos apreciar lo que viene siendo la ostiona con su conducto de Harvest, la matriz ósea en esa disposición centrípeta, la laguna de los condrocitos y su cemento. Vamos a brindarle color a todo esto. ¿Okay? El cemento está delimitado con esta línea amarilla. ¿Okay? Y las laminillas intersticiales, que son aquellas que se encuentran entre una ostiona y otra, ¿verdad? Corresponden a ostionas antiguas, porque recuerden que todo este tejido óseo pues se va remodelando. Recuerden el diagrama del libro, ¿verdad? Cuando los osteoclastos van degradando el hueso y posterior a formar un canal, este canal se va a rodear totalmente de osteoblastos, formando lo que es el endoosteo, y posterior a esto los osteocitos vuelven a formar otra matriz centrípeta a este canal nuevo para llegar a realizar una nueva ostiona, quedando remanentes de las ostionas anteriores.
Y este otro corte de microscopía electrónica donde podemos observar un osteocito en su laguna y los canalículos. ¿Ok? Podemos apreciar cómo el osteocito presenta proyecciones del citoplasma hacia estos canalículos para poder obtener nutrientes, la difusión de oxígeno, para poder desechar también los productos metabólicos, para poder desechar el dióxido de carbono. Entonces los osteocitos es una célula pues que es muy solitaria, ¿verdad? Pero está en comunicación con las células vecinas. Un poquito de color a esta imagen. Es una imagen muy bonita de microscopía electrónica. Son imágenes reales, muchachos. Así es el cuerpo, esto no es un diagrama. Estas son imágenes reales de cómo estamos formados a nivel microscópico. Continuando con la siguiente tinción, que también me parece muy interesante. Tenemos aquí con una tinción de India. Ahí se denomina, ¿verdad? Es una tinción que le brinda esa coloración negruzca a lo que viene siendo la matriz extracelular. Podemos observar las ostionas, ¿ok? Y las laminillas intersticiales pues corresponden a ostionas antiguas. Es una tinción muy bonita. Muy bonito el cuerpo, muchachos. Vemos conducto de Harvest, osteocitos, canalículos de los osteocitos. Y su limitante, ¿ok? Es muy bonito el cuerpo y es muy inteligente. Continuando. La formación de tejido óseo se va a dar por diversas vías. Tenemos la vía intramembranosa y la vía endocondral. La osificación intramembranosa pues se va a desarrollar a partir de células mesenquimales que se encuentren ya de manera fetal, ¿ok? No va a contener propiamente en sí un tejido cartilaginoso prominente, sino que son células mesenquimales que van a convertirse en tejido óseo. Para ello nos ponen este ejemplo de escalpe o un hueso que se encuentra a nivel de lo que viene siendo la base, huesos que forman la estructura del cráneo. Podemos observar que aquí tenemos células mesenquimales inmaduras y cómo estas van dando formación a espículas óseas. ¿Okay? Entonces aquí ya tenemos osteocitos inmaduros, pero pues ahí están los osteocitos, ¿verdad? Dándole forma al cuerpo. Y el endocondral pues proviene de lo que viene siendo un tejido cartilaginoso previo. Por ejemplo, aquí tenemos secciones de huesos tubulares, pero son inmaduros. Esta es una mano. ¿Ok? Se observa el brazo, la mano. Y vamos a analizar un poquito esta parte. Este va a iniciar principalmente a nivel de las epífisis. En las epífisis vamos a tener su zona de secuestro, su zona de hiperplasia e hipertrofia. Todo esto. Y su zona de osificación hacia la diáfisis. Una vez que ya avance todo esto, ¿verdad? También se va a osificar lo que es la epífisis, quedando solamente la metáfisis para el resto del crecimiento del hueso. Muy bien, muchachos. Por último, termino hablando acerca de lo que viene siendo el desarrollo de los dientes, pero eso lo vamos a ver en el siguiente apartado que corresponde a cavidad oral. Bueno, en los siguientes, ¿verdad? Porque todavía falta para ese tema. Pero pues el diente está formado por ameloblastos y odontoblastos, ¿ok? Y como estos van formando lo que viene siendo el esmalte y la dentina. Pero ya lo vamos a analizar en los siguientes capítulos. Muy bien, jóvenes, pues esto es todo por este tema. Es un tema muy interesante y contiene bastante teoría. Van a tener mucha consulta de este tipo de tejidos, ¿verdad? Hay muchas lesiones de tejido óseo. Hablando pues principalmente de fracturas, pero también hablando de desgaste, por ejemplo, problemas inflamatorios, reumáticos, desgaste de articulaciones, principalmente de rodillas, fracturas también del tejido cartilaginoso, no solamente del tejido óseo, como es fracturas de meniscos, entre otros. Ok, muchachos, pues espero que les haya gustado el tema y no olviden complementarlo con lo que viene siendo la teoría del libro. Les mando un saludo.